En la última semana se ha hecho viral esa noticia de que la administración de Estados Unidos, la administración de Donald Trump, está investigando, ha pedido más información sobre el caso de la eutanasia a Noelia Castillo. Ahí la gran mayoría, bueno, prácticamente todos los abogados, youtubers, influencers, creadores de contenidos, han coincidido en que esa medida no tiene recorrido, de que Estados Unidos no tiene jurisprudencia, no tiene jurisdicción, mejor dicho, en España, pero ¿y si te dijera que sí existe un resquicio, existe una fisura por la que el gobierno de Estados Unidos podría precisamente tener algún tipo de jurisdicción en España? Sí, porque no es la primera vez que gobiernos de otros países acusan a determinados mandatarios de crímenes de lesa humanidad. ¿Podría enmarcarse la eutanasia a Noelia Castillo como crimen de lesa humanidad? Tal vez como caso aislado, no. Pero, sin embargo, si vamos a analizar la ley tal como está redactada, con un carácter marcadamente ideológico, puede ser que ahí se encuentren cosas y ahí es donde está poniendo el ojo precisamente la administración de Donald Trump, sobre todo a raíz de la gran hostilidad que está mostrando el gobierno de Pedro Sánchez y, por tanto, podría estar estudiando alguna cuestión que podría llevar a Pedro Sánchez a ser acusado por crímenes de lesa humanidad, por promocionar leyes, promulgar leyes que atenten contra los derechos humanos fundamentales. ¿Existe esa posibilidad? ¿Podría tener Estados Unidos jurisdicción al respecto? Lo vamos a analizar en este vídeo. Venga. Así es, aquí tenemos la información. Te voy a repasar un poquito, te voy a contextualizar lo que hemos tenido esta semana. David Alandete publicaba esta noticia el 1 de abril. Una fuente de la administración Trump confirma a ABC que un cable diplomático de Estados Unidos ordena investigar la actuación de las autoridades españolas en la muerte provocada de Noelia Castillo, una joven de 25 años sometida a eutanasia tras años de agresiones íntimas y un proceso judicial fallido para impedirlo. Bien, Abogados Cristianos también publicaba esto un día antes. Abogado cristiano denuncia a la médico que tramitó la eutanasia de Noelia por prevaricación y conflicto de intereses al ser a su vez la coordinadora de trasplantes. Sabemos por declaración de la madre que la madre impidió que los órganos de Noelia fueran donados para trasplante precisamente por eso conflicto de interés. Si acaso vemos el tema más adelante. Seguimos. La administración Trump ha solicitado una investigación sobre la muerte de Noelia Castillo, la joven española de 25 años que accedió a la eutanasia. Funcionarios estadounidenses citados por el New York Post expresaron preocupación por posibles fallas en el sistema de protección de personas vulnerables que podrían ser sometidas precisamente a la exterminación. Por tanto, vamos a ver si esto podría ser un crimen de lesa humanidad. Por cierto, quiero recordarte que tengo otro canal, Roberto Crobu No Verbal, en el que acabo de publicar un vídeo analizando a nivel no verbal las últimas declaraciones de la madre, bastante extrañas por las expresiones que muestra en la cara, que nos hacen pensar en muchas cosas, la verdad. Hay una disonancia no verbal en el sentido que, por ejemplo, la madre sonríe cuando dice que acaba de enterrar a su hija y eso ha provocado bastante desconcierto. ¿Qué significa esa sonrisa? ¿Qué puede haber ahí detrás? Hay hasta 5 hipótesis que se pueden barajar. Te invito a que vayas precisamente a ver ese vídeo, te dejo el enlace abajo. También seguimos leyendo. Trump administra, este es el New York Post, ¿vale? En inglés. La administración, el gobierno de Trump investigará la muerte por eutanasia de una víctima de violinización en grupo y reprende a España por fallos en materia de derechos humanos. Ojo, porque fallos en materia de derechos humanos ya nos da una pista hacia dónde podría ir a incidir la administración de Donald Trump. Bien, seguimos leyendo. Cristina Seguí. 40 horas después de aplicarle garrote vil estatal a una chavalita para promocionar el quitarse la vida de forma asistida a gran escala, te crean un observatorio anti quitarse la vida. Mengele era Bambi a su lado. ¿Qué es lo que decía la ministra la portavoz del gobierno, la ministra Ilma Saiz, ¿no? Pues lo vamos Ha aprobado una medida muy importante en relación con un problema prioritario de salud pública. Se trata de la creación del Observatorio para la Prevención del Suicidio. Como saben, el año pasado aprobamos la primera estrategia de prevención del suicidio en España y ahora este órgano interministerial reforzará la coordinación para el diseño, para la implementación y la evaluación de políticas públicas a nivel nacional.
El suicidio no es solo un problema sanitario, es un problema social, con cifras escalofriantes. El año pasado, prácticamente 11 suicidios diarios. Como les digo, es un problema social y lo vamos a abordar desde todos los ámbitos posibles. ¿Es un problema social o es un negocio? 11 al día. 11 al día. Imagínate. Esto suena, y creo que Cristina Seguí le ha pillado digamos, ha captado el sentido. Eso suena a una suerte de unidad de triaje para derivar, cribar, por así decirlo, a aquella persona que quieren quitarse la vida a través de un proceso de acompañamiento para bien recuperar las ganas de vivir, aquellos que quieren recuperar la gana de vivir, o entregarse al Estado para que sea el Estado quien les ayude en ese proceso para quitarse la vida, es decir, que el Estado intervenga ahí. Se trata posiblemente de crear a gran escala una unidad de triaje para cribar. Bueno, si conseguimos recuperarte, bien, te recuperamos, pero si no te recuperamos, nosotros nos vamos a encargar de eliminarte. Suena un poquito a esto, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos también más información, lo que decía aquí, ¿no? La ministra de Sanidad, te lo voy a poner en grande. Aquí el gobierno da luz verde a la creación del Observatorio para la Prevención de Quitarse la Vida. Es curioso esto, ¿por qué? Porque esto ocurre precisamente en la semana en la que quitan la vida de forma asistida a una muchacha joven de 25 años. Pero seguimos leyendo, porque la verdad que no hay una cantidad de información que ha salido aprovechando el caso de Noelia Castillo que da por pensar de si estamos ante la activación de una maquinaria estatal, por lo que, bueno, Estados Unidos podría sentirse legitimado precisamente en investigar. Alfonso González, increíble pero cierto, la médico responsable con la que firmó Noelia la petición de eutanasia no era su médico de familia ni su psiquiatra, era la coordinadora de trasplantes. El sanchismo enmienda todo lo que dice todo lo que toca, pero que más de uno acabe en la cárcel por esto. Abogado cristiano denuncia a la doctora que tramitó la eutanasia de Noelia por ser la coordinadora de trasplantes. Y es cierto, tenemos una declaración de la madre de Noelia que es terrorífica al respecto y merece ser escuchada. Fíjate. Problema de los órganos, ya está grabando. Dígame usted. El problema de los órganos es que Noelia firmó una documentación porque era una persona vulnerable, le comieron el coco y una doctora que era referente de ella sí. Le hizo firmar, que lo rellenó además esta doctora, sí. Lo rellenó todo y le hizo firmar a Noelia que donara sus órganos. Claro, Noelia quiso donarlos porque se creyó que, bueno, pues hacía un bien para el mundo y tal. Bueno, estaría bien la idea. Pero, claro, yo como madre veía que tenían mucha prisa porque la doctora y la directora del centro, en el momento que le dieron el ok de la eutanasia esta última vez, a 1 de marzo, fue al día siguiente a la habitación de Noelia y le dijo, Noelia, si quieres ya podemos hacerte la eutanasia mañana. Y Noelia le dijo, no, para, doctora, que es es la persona que le ha inyectado la inyección letal. Espera, porque quiero decírselo a mis padres y quiero poner una fecha, y no va a ser mañana. Claro. Eso era 1 de marzo, por lo cual ha sido el 26. Entonces, todo esto quiero decir que al final ha habido mucha mierda por medio en el hospital, han tenido mucho interés de que mi Noelia donara los órganos. Entonces, yo lo que he querido siempre es retrasar su eutanasia como madre. ¿De qué forma? Pues haciendo que Noelia hiciera un testamento vital. El testamento vital lo tengo yo aquí en casa, sí. Y es un testamento vital en el que pone que ella no va a donar órganos ni tejidos. Y nadie se va a lucrar con los órganos de mi hija. Y esto se hacía para que no corriera tanta prisa para deshacerse del cuerpo de mi hija. Tenían mucha prisa este hospital, mucha, de una forma o de otra. ¿Qué te parece esto? Tremendo. Estamos ante una maquinaria estatal que ha encontrado en esas 11 personas diarias que se quitan la vida una oportunidad de negocio o una oportunidad a nivel ideológico para generar una suerte de corriente de opinión a su beneficio. Lo digo porque la ley, además de eutanasia, hay un vídeo espectacular que ha realizado Rubén Gisbert analizando la ley. Es una ley tremendamente ideológica, es una ley que antepone
el interés ideológico a cuestiones realmente vitales, ¿no? Y que convierte prácticamente el Estado, lo explica muy bien Rubén Gisbert, si acaso te invito a ver el vídeo, dice que prácticamente la autorización para la eutanasia no pasa por un juez necesariamente, salvo en el caso de Noelia porque hubo una serie de recursos. Es un trámite administrativo. Hay que considerar que los jueces tienen que, cuando fallece una persona, tienen que llegar a certificar el fallecimiento, ¿no? Bueno, en este caso no. Es un trámite administrativo que depende de la administración. Por tanto, la administración se arroga el derecho de eliminar a una persona legítimamente. Y hasta qué punto, además, lo explica muy bien Rubén Gisbert, esto abre toda una serie de fisuras a que en el proceso la persona pueda ser adoctrinada o pueda ser incluso manipulada, orientada, dirigida hacia esa decisión, puesto que no hay contrapeso. El caso de Noelia, por ejemplo, es muy evidente al respecto. Entonces, podemos estar ante una ley que abre las puertas a que el Estado llegue a eliminar a personas con fines ideológicos, motivados, sí, por una ley, amparado legalmente, pero cuyo fundamento de la ley puede ir en contra de los derechos humanos. Eso es importante, los derechos de libertad, el libre albedrío de las personas, porque hay unas fisuras en las que parece ser que, según la ley, el Estado hasta incluso podría arrogarse la legitimidad para quitar la vida en cuestiones donde la persona a lo mejor no tiene la capacidad necesariamente de tomar esa decisión. Otra vez, el caso de Noelia, por el trastorno que tenía, podría entrar en esto, ¿no? Por tanto, es legítimo que Estados Unidos investigue esto para saber si estamos ante una ley ideológica que abre las puertas al Estado a vulnerar los derechos fundamentales del ser humano, que no tienen que ver con la jurisdicción estatal, sino que tienen que ver con los derechos universales y, por tanto, delitos contra esos derechos que, primero, no prescriben y, segundo, no están blindados por la jurisdicción de un país. Eso es importantísimo. Estados Unidos investiga la eutanasia de Noelia en España según el New York Post, El Español. Estados Unidos investiga cómo se gestionó lo de Noelia del Castillo, posibles fallas en el sistema. Estados Unidos solicita el debate, una investigación sobre la eutanasia de la joven española. Cuestionan la gestión del caso y buscan aclarar posibles fallas en la protección de personas vulnerables en el marco de la ley española. Estaríamos hablando de legitimar los crímenes de lesa humanidad. Y a todo esto, la ministra socialista del gobierno contestó de manera burda, diciendo: el gobierno socialista de España, a través de la ministra de Sanidad, Mónica García, exigió de forma agresiva a la administración Trump que no se entrometa en el caso de Noelia de Castillo, la joven de 25 años víctima de violentación grupal que fue sometida a eutanasia. García reprochó a Estados Unidos meter sus narices en asuntos internos y defendió el procedimiento, a pesar de la grave denuncia sobre fallos en la protección de la joven. Meter sus narices. Cuidado porque ¿por qué han respondido de forma tan agresiva por parte del gobierno? ¿Qué quieren ocultar? ¿Qué es lo que temen? Hay que considerar esto. Por el otro lado, Sanidad expondrá a las autonomías un manual de buenas prácticas para agilizar este proceso. Es decir, que estamos ante una maquinaria estatal que avanza por un lado y que además, de manera con mucho recelo, trata de poner trabas a quien está observando esto, ¿no? Ahora, podría ser considerado crimen de lesa humanidad lo de Noelia Castillo. Aquí tenemos una serie de cuestiones que tenemos que analizar muy bien. Para ello necesito tener delante una pequeña chuleta. De manera aparente parece que no existe la posibilidad de que esto se considere un crimen de lesa humanidad, al menos el caso de Noelia en sí mismo, porque hay un principio básico de soberanía estatal, cada Estado tiene competencia exclusiva en legislar, las cuestiones de sanidad, derecho penal y bioética son materia de jurisdicción interna. Otra cosa que esté disfrazando de jurisdicción interna algo que te justifica para convertir el Estado en una máquina que elimina personas, ¿no? Por tanto, hay que tener cuidado. Hay otro elemento, puede Estados Unidos tener algún tipo de jurisdicción en España, en términos generales no, salvo supuestos muy excepcionales, que aparentemente parece no encajar aquí. Hay un tema de territorialidad, los hechos han ocurrido en territorio español, por tanto no tiene jurisdicción en Estados Unidos. La nacionalidad de Noelia es de España. Si fuera de Estados Unidos, en ese sentido, sí que podría tener Estados Unidos algún tipo de jurisdicción, pero en este caso estamos con una ciudadana española y por tanto tampoco hay posibilidad. La eutanasia tildada como tal no es un crimen internacional, por tanto no activa la jurisdicción universal.
además ocurre en España y con una persona de nacionalidad española. Tampoco la eutanasia está recogida como tal dentro de la Carta de los Derechos Humanos, ¿no? Bueno, en aquel momento quizá cuando se redactó esa carta no existía esa posibilidad, pero deberíamos comenzar a analizar eso, ¿no? La eutanasia no es compatible en definitiva con los estándares internacionales tal como están redactados ahora mismo, ¿no? Hay órganos como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que han señalado que no existe consenso absoluto sobre la eutanasia y además ha fallado este tribunal a favor de Noelia para quitarse la vida. Por tanto, tampoco lo tenemos a favor, ¿no? Y entonces, bueno, la conclusión es que parece ser que no hay posibilidades. Ahora bien, tenemos que analizar otro elemento. Y para eso tenemos que entender que es un crimen de lesa humanidad. Según el Estatuto de Roma, en la Corte Penal Internacional, actos como asesinato, exterminio, tortura, persecución son crímenes de lesa humanidad. ¿Tenemos alguno de estos? Bueno, el asesinato podría ser, pero no basta el acto en sí. Debe cometerse como parte de un ataque generalizado. Por tanto, no basta un caso en sí. Debería haber más casos o debería demostrarse de que existe una legislación o que se haya legislado para abrir la posibilidad a un exterminio sistemático de personas vulnerables por parte del Estado. Y es lo que precisamente está analizando ahora mismo la jurisdicción, la justicia de Estados Unidos, ¿no? Hay elementos clave también que deben concurrir. Ataque contra la población civil, podría ser parte de la población civil, ¿cuál? La vulnerable. Carácter generalizado y sistemático, en el caso de Noelia sola y tomado como aislado, no existe, pero habría que analizar si la ley permite extenderlo eso a gran escala. Política de Estado o de organización, bueno, la política de Estado sí que está, tal como lo acabamos de ver, ¿no? El Sanidad quiere agilizar esos procesos, quiere estar a protocolos más ágiles, quiere crear un organismo de triaje también, podría ser, ¿no? Y luego el crimen debe ser recogido de manera internacional, como un crimen internacional. Aquí no lo tenemos como tal, ¿no? Debe ser reconocido a nivel internacional. Y aquí va a ser muy difícil, ¿no? Porque la eutanasia en este caso no encaja, porque la eutanasia está regulada por ley, ¿vale? Aparentemente se basa en el consentimiento informado, aparentemente hay un control médico, aparentemente una supervisión administrativa y judicial, aparentemente, pero ¿qué pasa si se pervierte el funcionamiento del Estado para que todos esos organismos trabajen a favor del Estado para fallar precisamente a favor de que la persona se quite la vida? Puede haber una política de Estado orientada a retorcer el funcionamiento de todos esos organismos a favor de una política concreta. Bueno, el sanchismo es muy dado a este tipo de prácticas. Bien, y además hay que considerar en este caso, al menos en el caso de Noelia, no hay un ataque contra la población civil y no hay una política de eliminación, al menos aparente, aunque Estados Unidos está analizando si se puede encontrar dentro de la ley, si se puede entender dentro de los fundamentos de la ley que esa política de eliminación existe. Tampoco una coacción sistemática de un colectivo concreto, pero podría haberla en un futuro. Ahora, ¿qué es lo que debería hacer Estados Unidos para conseguir, o qué es lo que debería encontrar Estados Unidos para conseguir que esto sea reconocido como crimen de lesa humanidad? Argumento más fuerte de la acusación, la tesis central debería basarse en que, tal como se aplica en este caso, podría constituir un crimen de lesa humanidad bajo el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Si se argumenta que existe una política estatal que facilita la muerte de personas vulnerables, bien, existe un ataque contra la población civil, se intentaría argumentar que personas vulnerables, enfermas, dependientes, con sufrimiento psicológico, forman parte de un grupo identificado y que el Estado tiene en su agenda exterminarlas, ¿no? Y que legisla para facilitar ese exterminio, ¿no? Se interpretaría entonces la eutanasia como una forma de eliminación de personas vulnerables. Debería identificar también el carácter sistémico, es decir, que existe una ley que regula y permite que esto ocurra y que los procedimientos de alguna manera sean sesgados para fallar a favor de eliminar a esa persona en lugar de salvarle la vida. También debería identificar una política de Estado. La ley sería vista como una evidencia de una política pública. De momento eso es difícil de encajar. Se podría alegar, pero que el Estado normaliza ese tipo de muerte y hasta incluso la promociona, ¿vale? Esos son los elementos, ¿no?, que debería poner en marcha la administración de Estados Unidos para acusar precisamente al gobierno de Pedro Sánchez de estar acometiendo crímenes de lesa humanidad en casos como el de Noelia Castillo. Pero ahora viene mi pregunta. ¿Crees que hay suficientes bases para considerar
si esto se diera a gran escala, es decir, si a lo largo de este año tuviésemos otros 5, 6, 7 casos como el de Noelia de Castillo, ¿crees que estarían los fundamentos para considerar que el gobierno esté cometiendo crímenes de lesa humanidad, que tenga en su agenda eliminar a personas vulnerables? Esa es mi pregunta, te la voy a dejar votando. Te espero en los comentarios, escríbeme qué es lo que opinas. Te invito a ver también el vídeo en el otro canal sobre la declaración de la madre de Noelia Castillo. No tiene desperdicio, vas a aprender un montón de cosas a nivel de lectura y lenguaje no verbal. Te invito a que te suscribas aquí, como al otro canal, que actives la campanita para recibir la notificación, porque en el momento en el que publique el próximo vídeo, entonces, ahí nos veremos. Chao.